Ya, sigamos. Ahora vamos a hablar de la teoría de los acervos. ¿Qué entendemos por los acervos? Como concepto, podemos señalar que los acervos son un conjunto de bienes, vale decir, es una masa de bienes. En otras palabras, los acervos es un conjunto de normas y principios referidos específicamente a la masa hereditaria, que tiene por objeto determinar cuál es la masa hereditaria partible. Y hay distintos tipos de acervo. Tenemos el acervo bruto, en primer lugar, número 1. 2, el acervo ilíquido. 3, el acervo líquido o partible. Entonces, el acervo bruto, el acervo ilíquido y el líquido siempre están. Siempre están. Y el acervo, o sea, los que son acervos imaginarios, vale decir, el primer acervo imaginario y el segundo son de carácter eventual. Ahora, ¿cómo pasamos del acervo ilíquido al acervo líquido? Y para estos debemos que hacer descuentos, lo que son las llamadas bajas generales de la herencia. ¿Qué son las bajas generales de la herencia? Son aquellas deducciones que es necesario hacer para llevar a cabo las disposiciones del testador o de la ley. Esas son las bajas generales. Repito, las bajas generales de la audiencia, de la herencia, las bajas generales de las herencias son aquellas deducciones que es necesario hacer para llevar a cabo las disposiciones del testador o de la ley. ¿Y cuál es el orden para hacer las bajas generales? Y aquí tenemos que ir distinguiendo. ¿Qué son las deudas hereditarias y testamentarias? Las hereditarias son bajas generales de la herencia. Y estas son las deudas que el causante tenía en vida. Y las testamentarias son las deudas que el testador crea en el testamento. Por ejemplo, que mis hermanos le paguen a Claudio 1.000.000 de pesos. Ahora, ¿cómo nace el primer acervo imaginario? El causante, en dicho efecto, debe hacer donaciones a otro legitimario a título de legítima o a título de mejoras. Cuando se sucede, se pide que opere el primer acervo imaginario. Ahora, cuando nace el segundo acervo, surge cuando el causante hace donaciones a terceros. Es decir, hace donaciones a personas que no son legitimarios. Y se pide que se dejen sin efecto las donaciones para que éstas vuelvan al patrimonio. Entonces, cuando hablamos de la teoría de los acervos, es un conjunto de bienes. Y aquí tenemos que ir desarrollando cada tipo de acervo. En primer lugar, tenemos el acervo bruto o común. El acervo bruto se compone de todos los bienes que quedan en poder del causante. El acervo bruto se compone de todos los bienes que quedan en poder del causante al momento de su muerte. O sea, en el fondo son bienes que se tienen en dominio como poseedor o mero tenedor. El acervo ilíquido se compone de bienes que le corresponden al causante en dominio. El acervo ilíquido se compone de bienes que le corresponden al causante en dominio. El acervo líquido son que una vez efectuadas las bajas generales de la herencia, permite deducir el patrimonio. Esos son los patrimonios que siempre están. O sea, los acervos que están son el acervo bruto, el acervo ilíquido y el líquido. Y los acervos que son eventuales son, el primer acervo imaginario, tiene lugar cuando el causante ha hecho donaciones a legitimarios. Y el segundo acervo imaginario tiene lugar cuando el causante hace donaciones a terceros. ¿Ya? Esto sería lo que es la teoría de los acervos. Repito, la teoría de los acervos, como concepto, es un conjunto de bienes, y específicamente en materia sucesoria, la masa sucesoria. Como concepto podemos señalar que los acervos es un conjunto de normas y principios referidas específicamente a la masa hereditaria y que tiene por objeto determinar cuál es la masa hereditaria partible, cómo está compuesto la masa hereditaria partible. Y aquí tenemos distintos tipos de acervos. Los acervos que siempre están son el acervo bruto, el acervo ilíquido y el líquido. Estos siempre están. El acervo bruto se compone de los bienes que quedan en poder del causante al momento de su muerte. El acervo ilíquido se compone de bienes que le corresponde al causante en dominio. Y el acervo líquido son aquellas
que una vez que se deducen las bajas generales de la herencia, para luego determinar cuál es el patrimonio que queda. Y luego tenemos los que son eventuales, el primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario. El primer acervo imaginario tiene lugar cuando el causante hace donaciones a legitimarios, y el segundo acervo imaginario tiene lugar cuando el causante hace donaciones a terceros. Esto es, sucintamente, lo que es la teoría de los acervos.